Bendecido, bienvenidos. ¿Hay alguien por primera ocasión? Nadie por primera ocasión. Ok, damos la bienvenida también a la iglesia virtual, los que están conectados en Ciudad de México o en cualquier parte donde se encuentran. Damos un fuerte aplauso, Iglesia Poder de Dios de Houston, Texas, a los hermanos que están conectados. Tu rostro, vamos a pedir la dirección. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este día tan maravilloso que nos regala, Señor, de poder venir a tu casa, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra, Padre. Gracias por cada uno de los hermanos, las familias, todos aquellos que también están conectados a través del internet, Padre. Por todo y cada uno de ellos te damos gracias. Que sea tu palabra, Señor, cayendo en un corazón receptivo, Señor, en una mente atenta, Señor, porque queremos glorificarte, alabarte y darte toda la honra y toda la gloria. Gracias por todo lo que usted hace, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, hermanos, amén. Muy bien, el título del mensaje, generoso o tacaño. Ese es el título, hermano. Generoso o tacaño. ¿Cuál corazón agrada a Dios? ¿Un corazón generoso o un corazón tacaño, verdad? Así que la generosidad y la tacañería, hermano, mire, son dos comportamientos que van a reflejar el estado del corazón de la persona. Dos comportamientos que reflejan el estado del corazón. Recuerde que Jesús dijo, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué quiso decir? Pues podemos decir que es la manera en cómo nosotros usamos nuestro dinero, revela quién gobierna nuestra vida o quién gobierna nuestro corazón. El que tiene un corazón generoso, confía en Dios, refleja el carácter de Dios, porque Dios es generoso. En cambio, el que tiene un corazón tacaño, no confía en Dios y refleja miedo, refleja temor, no confía en Dios, no confía en que el Señor va a proveer, hermano. Así que, hermano, mire, observe, la generosidad empieza con Dios. ¿Cuántos saben que Dios es el mayor ejemplo de generosidad? Sí, hermano. El Señor es el mayor ejemplo de generosidad y obsérvelo ahí. Obsérvelo ahí. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Mire cómo Dios es el mayor ejemplo de generosidad, hermano. Así que, ¿verdad que Dios no es tacaño? Dios no es tacaño. Mire, Dios da tiempo, da salud, da favor, da recursos, da oportunidades. Pero sobre todo, amado hermano, Dios da a su Hijo. Dios da a su Hijo Jesucristo. Así que la generosidad, observe bien, no comienza como un mandato. No comienza con un mandato, sino con Dios. Porque Dios fue el primero que dio. Y el creyente va a aprender a dar al contemplar el ser de Dios. Así que, si Dios es santo, ¿cómo somos nosotros? Santos. Si Dios es luz, y si Dios da, nosotros también damos. Tenemos que imitar a nuestro Padre. Mire, mire, mire a Dios en su forma de ser, hermano, y contémplelo. El Señor es el que primero da, porque ahí nos dice, ha dado a su Hijo, Él fue el primero que dio. Y después, ¿quién tiene que dar? Nosotros. Nosotros somos los que tenemos que dar. Así que la generosidad primeramente empieza con Dios. Así que el generoso entiende que nada es suyo, hermano. Eso es lo que hace el generoso. Entiende que nada es suyo, que todo le pertenece al Señor. Porque es lo que nos dice su palabra. Allá en Ageo, mía es la plata, dice, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y en el Salmo 24, ¿qué dice? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, hermano. ¿Verdad que todo le pertenece a Dios?
El dinero, los bienes, las personas, todo lo que está sobre la tierra le pertenece al Señor. Pero eso lo sabe ¿quién? El generoso. Y el generoso se vuelve ¿qué? Un administrador de todos estos bienes de Dios. Ese es el generoso. Aquello que vamos a administrar del Señor, eso nunca se va a agotar, hermano. Eso nunca se agota. Y el administrador generoso va a recibir también su pago. Porque ¿qué le va a tocar hacer, hermano? Mire, el administrador generoso, lo que le toca hacer. Dice 2 Corintios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Se observa, hermano? Ve la manera en cómo se siembra. El que siembra generosamente va a obtener una cosecha generosa, abundante, ¿verdad? Así que entonces, hermano, usted puede observar que la generosidad no es pérdida. No es pérdida. Es ganancia, es siembra para obtener ganancia. Porque usted está sembrando para el reino de Dios. En cambio, el tacaño, el que siembra escasamente, el tacaño tiene un corazón controlado por el temor, hermano. Eso es lo que tiene el tacaño. El tacaño es miedoso porque no cree que Dios le va a proveer. Tiene miedo. El tacaño piensa, si doy, me quedo sin nada. ¿Verdad que sí? Uno llega a pensar eso. El tacaño tiene miedo a quedarse sin nada. Para el tacaño el dar es pérdida. Ahora no voy a tener, dice el tacaño. Si doy me quedo sin nada. Entonces mire el estado del corazón del tacaño. El tacaño tiene temor a perder, temor a no tener, temor a quedar desprotegido, hermano. El tacaño vive en escasez emocional y espiritual. Esclaviza el alma, produce temor y destruye poco a poco su vida espiritual. Mira a dónde nos lleva el no dar, hermano, el ser tacaño. Poco a poco se va destruyendo la vida espiritual. Eso es por tocar el tema de no ser generosos, ¿verdad? Sabemos que la vida espiritual se puede echar a perder por diferentes aspectos, pero hoy estamos hablando del generoso o del tacaño. Bueno, el que no da puede echar a perder su vida espiritual. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios. Hay quienes reparten, mire lo que hace Dios, hermano. Mire lo que hace el Señor. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más, iglesia. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza, hermano. Observa lo que dice el Señor. El tacaño acumula dinero, pero pierde gozo. Acumula cosas, pero pierde paz. Puede tener cuentas llenas, pero va a tener un corazón vacío, hermano. Mire la pérdida, hermano. Mire la pérdida. Venza el miedo de dar con la práctica de la generosidad. Venza la tacañería con la generosidad. Donde la generosidad vence, el corazón se va a enderezar. Y hay una disciplina que va a poner al creyente en tensión entre su fe y el miedo, hermano. Lo va a poner muy nervioso, preocupado, pensativo. ¿Sabe cuál es esa disciplina? El diezmo, hermano. El diezmo va a poner al creyente en tensión entre su fe a dar o su miedo a retener. Ahí va a pasar. Mire el estado del corazón del generoso.
y el tacaño. ¿Doy o retengo? ¿Tengo fe o tengo miedo? ¿Doy o no doy? ¿Diezmo o no diezmo? ¿Retengo más de lo justo y vengo a pobreza? ¿O doy a Dios y Dios proveerá, hermano? Mire la tensión entre su miedo y su fe. ¿Usted vive confiado en Dios o vive con miedo? ¿Verdad, hermano? ¿Dónde está su fe? ¿A dónde está su fe? Hay quienes reparten y Dios les añade más, hermano. Pero hay quienes retienen más de lo justo. O sea, sí es bueno, retenga, mida sus cuentas y todo eso, hermano, pero no retenga más de lo justo, ¿no? Porque puede venir a pobreza. Hay quienes reparten y les es añadido más. Este es el generoso. Este es el que tiene el corazón generoso. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo. Este es el tacaño. Pero ¿cuál va a ser el resultado de este tacaño? Venir a pobreza, hermano. Es lo que dice el Señor. Así que entonces, ¿doy o no doy? ¿Diezmo o no diezmo? Todavía se pregunta si va a dar. Cuando ya conoce el Evangelio, cuando ya sabe que Dios es el mejor ejemplo de generosidad, porque dio a su Hijo. Todavía se pregunta si va a dar. Cuando ha aceptado por la fe que nada es suyo, que el oro, la plata le pertenecen a Dios, no es suyo. Y todavía se pregunta si va a dar. Todavía se pregunta si va a dar cuando ya sabe que Dios le dijo que si siembra generosamente, generosamente va a cosechar. Dios promete bendición espiritual y material. Y todavía se pregunta si va a dar, hermano. Todavía te preguntas si vas a dar. Cuando le ha creído a Dios que si reparte, hermano, le es añadido más. Pero ahora que te toca dar, ¿qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer? ¿Das o no das? ¿Diezmas o no diezmas? ¿Primero Dios o primero yo? ¿Soy tacaño o soy generoso? Pero, ¿cómo ser un creyente generoso en la vida diaria? Primero, la generosidad nace de la fe y viene de los que confían profundamente en Dios. Se basa en confiar en Dios, hermano. En eso se basa, hermano, la generosidad. Confíe en el Señor. ¿No ve que me dice que si usted es generoso, si usted reparte, qué va a hacer el Señor? Le va a añadir más. ¿Cuántos tienen fe en este verso? En esta palabra. Pero si retiene, hermano, mire, puede venir a pobreza, ¿eh? Mire de dónde parte nuestra generosidad. Nace de la fe, hermano. Los generosos van a confiar profundamente en Dios. La generosidad se basa en confiar en que Dios, hermano, primeramente va a proveer. Dios da, yo doy. Esto lo tiene que mover a una acción, y a una acción con alegría, ¿eh? Con alegría. A una acción generosa, y desde luego que también abarca más allá del dinero. La generosidad primero nace de la fe, hermano. De ahí nace la generosidad. Cada día usted puede decir: Señor, lo que tengo es tuyo. Muéstrame cómo administrarlo para tu gloria, Señor. Voy a dar. Y dé con alegría, no por obligación. ¿Verdad que usted sabe que Dios bendice a quién? Y ama al dador alegre. Amén, hermano. No des como quien paga una multa. Porque cuando usted va y paga una multa, no va muy contento, ¿verdad?
Oh, ¿quién va a dar una multa? $300 se llevaron mi carro. No, voy bien contento a pagar mi multa. Va triste, hermano, pero cuando usted dé para la iglesia, no vayan no, con esa actitud. Pero recuerde, si es para la iglesia, si es para el ministerio, si es para el prójimo, dé con alegría. Dar no es perder, es invertir, hermano, en el reino de Dios. Sea generoso. Y más allá del dinero, con su tiempo, con sus palabras, con tu casa, hermano. Con tu tiempo sirve, escucha, acompañe. Con tus palabras, anime, consuele, edifique, hermano. Y con tu casa, ábrela y bendice a otros. ¿Verdad que vamos a abrir los grupos Zoe de evangelismo? Evangelismo en los hogares. Ábrala, hermano. La generosidad es un estilo de vida, iglesia. El tacaño vive como si Dios no existiera. El generoso vive como si Dios estuviera sentado en la mesa con usted, hermano. Qué hermoso, ¿no? Así de confiado está, de que sabe que no va a haber escasez, que el Señor está con usted y que el Señor le va a proveer. ¿Por qué? Porque usted ha confiado en Dios. Usted da y el Señor le brinda más, hermano. Entonces, ¿a quién bendice Dios? Al dador alegre, al que está sentado contigo en la mesa. Desde luego que te bendice. Dios bendice el corazón generoso. Dios nunca deja en vergüenza al generoso, hermano. Nunca, nunca. Porque el generoso es aquel que entiende el evangelio. Importante, hermano. El generoso es aquel que entiende el evangelio. Pues no, ya vio que el primero que dio fue el Señor. Porque de tal manera ama Dios a la gente que a su hijo dio y ha dado y sigue dando. ¿A quién? A su hijo. Entiende el evangelio. Dios da, yo doy. Y mire las enormes bendiciones que vienen en el dar, hermano. Entonces hoy te pregunto, ¿qué tipo de corazón quieres que Dios vea en ti, hermano? Sin duda un corazón generoso. Que seamos una iglesia que da con alegría, que diezma con fe, que ofrenda con amor, que vive con las manos abiertas, porque confía en Dios, que el Señor jamás las va a dejar vacías, hermano. Una iglesia generosa es una iglesia poderosa, hermano. La generosidad es una actitud, un comportamiento, pero hecho por amor, hermano. La persona ayuda, sirve, da sin esperar nada a cambio. El ser generosos no es solamente algo que hacemos, sino primeramente es algo que somos. Dios nos ha transformado, hermano. Eso es lo que somos. Nosotros somos generosos. Pero, ¿cómo se siente usted cuando en la iglesia se predica o se toca el asunto del diezmo, hermano? ¿Cómo se siente? El Nuevo Testamento hace énfasis en la generosidad sobre los bienes materiales y el dinero. Por lo tanto, cuando hablamos de dinero en el Nuevo Testamento, no estamos hablando del 10%, estamos hablando de tener un corazón generoso, hermano. De eso estamos hablando, de tener un corazón generoso, que mínimo, desde luego, debe de comenzar con el 10%. Porque la gracia es más exigente que la ley. Eso lo sabemos, hermano. Eso usted lo sabe. La gracia es más exigente. Oíste que fue dicho, dijo el Señor, ahora yo te digo. El Señor la pone más difícil, pero con más exigencia, hermano. Pero porque ha sido transformado por gracia. El dar o no dar el diezmo no es un asunto doctrinal, es un asunto del corazón. Recuerde que el Nuevo Testamento, el cristiano, usted y yo, hermano, tenemos que dar hasta la vida. Imagínate lo que tenemos que hacer.
Ya no estamos en la ley, dirán muchos, para no dar el diezmo. Pero estamos en la gracia, donde el problema no es el 10%, el problema es el corazón. A lo mejor nos estamos volviendo tacaños. Pero recuerde lo que ha hecho la gracia de Dios en tu vida, hermano. Eso es importante. Recordar lo que Dios ha hecho. Y ha hecho mucho. Mucho ha hecho el Señor, hermano. Pero muy probablemente tú has descuidado tu corazón y tu vida. En lugar de guardar tu corazón para conservar la vida, has guardado cosas en tu corazón para arruinarla. Hemos hecho las cosas al revés. Ha entrado la falta de perdón, pecados ocultos, orgullo. Cuando la tenemos que conservar, la arruinamos. Si tu corazón está mal, el cuerpo va a estar mal. Si tu corazón está mal, tu caminar va a estar mal, hermano. Has dejado entrar a los enemigos del alma que van a arruinar tu vida. Échalos fuera, hermano, échalos fuera y llena, hermano, llena tu corazón con generosidad. Tenemos que ser generosos. ¿Usted quiere ver una iglesia generosa? Hermanos generosos. Esta iglesia es sorprendente, hermano. Lo que sucedió con estos hermanos. Por eso puede ser una iglesia poderosa. Segunda de Corintios 8:1 nos habla de ellos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dios había dado a los cristianos de Macedonia, hermano, escuche bien, un regalo de gracia. Y lo que van a hacer estos hermanos es el resultado de lo que ahora son por gracia. Por eso es que hacen las cosas, porque es el resultado de lo que Dios ya hizo en ellos. La gracia no solo es el medio de salvación, sino también, hermano, mire, el poder para transformar la vida del creyente. Es un proceso continuo mediante el cual Dios trabaja en nosotros. Nos moldea la imagen de Jesucristo. La gracia no solo nos salva, sino nos capacita, hermano, para vivir vidas santas, vidas piadosas, vidas generosas. Eso es lo que hace la gracia en nuestra vida. No tan solo nos ha salvado, nos ha capacitado para tener un corazón generoso y vivir vidas piadosas, diferentes, generosas. Y lo que van a hacer los hermanos de esta iglesia es el resultado de lo que ahora son por gracia. ¿Sabe qué van a hacer estos hermanos? Estos hermanos van a ser generosos. Observen qué circunstancias difíciles se encontraban estos hermanos de la iglesia. Y aún así eran generosos. Dice el 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, hermano, mire, abundaron en riquezas de su generosidad. Los hermanos de Macedonia, en medio de circunstancias difíciles, pruebas, tribulaciones, problemas, dieron con generosidad. Han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Para muchos dieron hasta lo último que tenían. Y Pablo da testimonio de esto. Estos hermanos no esperaron a salir de su pobreza para dar. No esperaron salir de sus tribulaciones para ser generosos. No esperaron a que los tiempos mejoren para dar, ya que ellos no dependían de causas externas para ser generosos. Aquí es donde aparece el dador alegre, hermano. Aquí mero. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, hermano. Las iglesias de Macedonia daban con gozo, con agrado, con alegría. Observe la evidencia de la gracia de Dios. Lo que son, lo que están haciendo, hermano, es la presencia de Dios en ellos.
Es la evidencia de lo que están haciendo, la presencia de Dios en estos hermanos. No dieron quejándose, no dieron con dolor, no dieron porque los estaban presionando. Era la presencia de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en ellos y el conocimiento que tienen de la palabra les hace ver que todo le pertenece a Dios y que ellos únicamente son ¿qué? Administradores de las cosas de Dios. Una iglesia ejemplar. Pero usted y yo en esta iglesia podemos hacer lo mismo también. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y dice el 4 también, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces nosotros observamos que los macedonios eran pobres, pobres en extremo, hermano. Y Pablo no los iba a incluir en la colecta. Pero estos hermanos le pidieron a Pablo rogándole que les concediera el privilegio de participar. Fíjese nada más. Cualquiera se hace ahí como que, no, pues yo soy pobre, no tengo, me hago de la vista gorda. No, llamaron la atención de Pablo. Pablo, déjanos participar en la colecta, en la ayuda a la iglesia de Jerusalén. Los macedonios no tenían dinero, pero lo que tenían era un corazón generoso. Eso era lo que tenían, un corazón generoso. Los de Corinto tenían el dinero, pero no tenían ese corazón generoso. Y los de Jerusalén no tenían nada, estaban en hambruna y necesitaban de la ayuda de otras iglesias. La iglesia de Macedonia, lo poco que tenía, lo daban sin excusas y con entusiasmo, más allá de sus fuerzas. Y dice Pablo, y da testimonio de ello. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, hermano. Macedonia nos recuerda que podemos ser generosos aún en medio de la tribulación. No importa cuánto dinero tengas, lo que importa es el estado de tu corazón, hermano. La generosidad para dar es un índice del estado del corazón, no del bolsillo. Es un indicador de lo que ha hecho la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, hermano. No se trata de cuánto dinero tienes, sino de qué tamaño es tu corazón. ¿Cuánto has permitido que Dios moldee tu vida, hermano? ¿Cuánto? Si no has permitido que Dios moldee tu vida, siempre vas a cuestionar el diezmo, la ofrenda, el dar. Y dirás, en la gracia debemos de dar libremente como a cada uno propuso en su corazón. Te digo algo, eso es verdad. Pero si no has permitido que Dios trabaje y moldee tu corazón, es allí donde precisamente está el problema en el corazón. Ahí mero está el problema. Das por obligación y lo que quieres. Y no das por amor y generosidad. Entonces, ¿qué ha hecho la gracia de Dios en tu vida? Y yo digo, hermano, ha hecho mucho. Mucho ha hecho, hermano. El asunto es que has descuidado tu corazón y has descuidado tu vida. Recuerda, si tu corazón está mal, tu caminar va a estar mal. Pero observa al dador alegre, observa al dador alegre. Dos cosas hicieron los cristianos de Macedonia que impresionaron a Pablo. Y por eso Pablo dio testimonio de ellos. Doy testimonio, dice Pablo. Con agrado dan conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Pidiéndonos con muchos ruegos, la iglesia se acercó al Pablo pidiendo que les concediera el privilegio. Era un privilegio para ellos que participar en el servicio de poder ser generosos y aportar para la iglesia de Jerusalén que estaba en problemas, hermano. Para los macedonios el dar era alegría, un privilegio, un acto de amor, hermano. Pero para nosotros, ¿cuál es la idea de la generosidad?
¿Cuál es la idea del dar? ¿Será una carga? ¿Pensará que le están sacando su dinero? ¿Pensará que le están lavando el cerebro? ¿Que le quieren robar? Eso es lo que podrían pensar algunos. Pero tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Dios no te pone un porcentaje. Pero sí sabes que en la gracia Dios es más exigente que en la ley. Porque en la gracia vas a tener que ser generoso al dar. Porque vas a dar con amor y no por obligación. Vas a tener que ser generoso y no tacaño. Porque Dios ama al dador alegre. Por eso es que el apóstol Pablo quedó impresionado con esta iglesia. Iglesias pobres de Macedonia. Quedó sorprendido. Aquí está el resultado de la gracia. ¿Por qué los macedonios dieron con tanta generosidad? ¿Por qué, hermano? Y no como lo esperábamos, dice Pablo, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta por la cual los macedonios dieron con tanta generosidad? Está ahí, hermano. Exacto, primeramente, se dieron a sí mismos, primeramente, ¿a quién se dieron? Se dieron primeramente al Señor, hermano. Los hermanos que se entregaron a Dios. La mayor expresión de la gracia de Dios en la vida de una persona es la respuesta de la persona a Dios y a su causa. Los macedonios dieron su dinero a otros porque mantenían una comunión íntima con Dios. Se habían entregado al Señor. De ahí parte todo, si no es complicada la cosa. Por eso es que se volvieron bien generosos, porque estaban entregados a Dios. Y Dios actuaba en ellos. Y cuando se desprendía, Dios añadía. Increíbles estos hermanos. Los macedonios vivían para Dios. Y como resultado, eran generosos a la obra de Dios y a las necesidades de otros. Porque ¿qué hace la gracia de Dios en la vida de un creyente? Vivir para Dios y también dar con alegría y generosidad. Dar para la obra de Dios y para ayudar a otros. Esto fue lo que Dios nos ha demostrado. ¿Qué hace la gracia de Dios en la vida de un creyente? Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, hermano, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos hermanos vamos a cambiar nuestro punto de vista? Y no vivir para nosotros mismos, hermano, sino ser generosos a la obra de Dios y a las necesidades de otros. Por eso es que los macedonios se dieron primeramente a Dios, se entregaron a Dios. Eso es lo que hace la gracia de Dios en un creyente, hermano. Alabamos y glorificamos, gracias, Marcelo, el nombre de Dios, hermano. Primeramente vivir para Dios. Y esto trae como consecuencia dar con alegría, dar con generosidad. Cuando estás dejando de vivir para Dios, cuando dejas de entregarte al Señor, te va a costar mucho trabajo desprenderte de tu dinero. Y no vas a ser generoso al dar. Darás lo que quieras. Y a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Entonces dime, ¿eso es generosidad? Necesitamos entregar nuestra vida a Dios. Todo parte de ahí. Nuestra vida en el Señor. Entregue su vida a Dios. Usted puede, hermano. Hermana, usted puede. No usted, sino la gracia de Dios en usted. Permita que Dios moldee su vida. Si se entrega al Señor, lo demás va a fluir. Pero necesitamos entregarnos al Señor. Los macedonios se dieron primeramente al Señor
Es decir, ya no vivían únicamente para sí, sino para Dios. Y luego también vivían para los demás. Porque sabían que Dios ama al dador alegre. Si actúas así, hermano, nunca te va a faltar lo indispensable, hermano. Cuando usted practica el dar con generosidad, hermano, nada te va a faltar. Pero si usted no da con generosidad, mire, va a depender muchas veces de los hermanos de la iglesia o de sus familias. Empieza la escasez. Va a depender de ellos. Y nadie quiere eso, ¿no? No, nosotros dependemos de Dios. Y Dios nos va a proveer. Damos y Dios nos da. ¿Qué les impide, hermanos, a la iglesia dar con generosidad de su dinero a la obra de Dios y a las necesidades de otros? ¿Qué les impide? Algunos no se dan al Señor, no se entregan a Él. Pues claro que la gracia no actúa. No pasan tiempo con el Señor, pierden comunión con el Señor. El pecado vuelve a entrar a sus vidas. Ese es el problema, hermano. Ese es el problema. El problema está en el corazón. Ahí es donde se afecta. Así que a veces yo, más que un problema teológico, doctrinal, es un problema del corazón cuando uno no quiere dar. Mire lo que sigue diciendo Pablo a la iglesia. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre nosotros esta obra de gracia. En este verso Pablo quiere que los corintios entiendan lo que la gracia de Dios ha hecho por los macedonios. Con el recién arrepentimiento de los corintios, ahora la iglesia debería entregarse a Dios. Y si se entregan a Dios, mire, la gracia actuaría en ellos de manera natural, hermano. ¿Para qué? Para que fueran generosos en dar. Como la persona que llevó la carta debía animar a los hermanos cristianos que le dieran a él la colecta. Entonces él se la daría a Pablo. Era tiempo para que los cristianos de Corinto actuaran. Recuerda esto, hermano. Los corintios tenían el dinero, pero no eran generosos. Debían crecer en esta práctica después de su restauración. La iglesia de Macedonia no tenía dinero, lo que tenían era generosidad. Y lo poco que tenían lo daban con amor. Y los de Jerusalén no tenían nada. Estaban en hambruna, necesitaban la ayuda de otras iglesias. En la iglesia de Corinto, la gracia de Dios también se veía en sus dones abundantes. Fe, palabra de ciencia. Pero ahora les faltaba abundar también en esta gracia. Desprenderse de su dinero con generosidad, hermano. Eso era lo que tenían que aprender los de Corinto. Y nos dice el apóstol Pablo en el verso 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y vuestro amor para con nosotros, abundad también. ¿Qué le dice? Abunden también en esta gracia. Pablo quería que los corintios sobresalieran en esta gracia de dar con generosidad, porque tenían todo, hermano. Los dones ahí estaban. Usted recuerda la carta de Primera de Corintios, pero era un problemón dentro de la iglesia. Y estaban bendecidos, pero fueron restaurados. Y ahora, ¿qué les faltaba? Dice el apóstol Pablo, que ya fueron restaurados. Ahora tienen que ser restaurados también en esta gracia de ¿qué? De dar, de poder ayudar a otros. Por eso es que el Nuevo Testamento hace énfasis en la generosidad sobre los bienes materiales y el dinero. Hermano, no pierdas comunión con Dios. Sigue viendo estos principios que te traerán bendición, porque Dios ama al dador alegre. Mire la ofrenda del Padre para nosotros. Dios Padre fue generoso. Él sí se desprendió y dio lo mejor que Él tenía. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, hermano. Lo que Cristo ha hecho por los corintios debe reflejarse también llevando una vida
de dar generosamente. La gracia no solo nos salva, nos capacita para vivir vidas santas, vidas piadosas, vidas generosas, hermano. El dar no es solamente algo que hacemos, sino algo que somos. Por eso es que damos, porque así somos. Somos lo que somos por gracia. Y mantenemos lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que seamos dadores alegres. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia: en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en el cumplir, hermano. Así que Pablo no presionó a nadie en Corinto. A nadie presionó para dar, sino que la presencia divina en cada uno demuestre cuánto ha permitido el hermano que Dios moldee su vida. Los corintios, después de su restauración, habían crecido en fe, crecido en palabra, crecido en ciencia, también en discernimiento, pero les faltaba algo: crecer en generosidad de la iglesia. La iglesia de Jerusalén necesitaba ayuda económica, necesitaba la ayuda de las otras iglesias. La iglesia de Corinto era una iglesia rica y bien podía dar. Las iglesias de Macedonia eran iglesias pobres. Y Pablo pensaba que era difícil que dieran. Pero Pablo se sorprendió porque estas iglesias pobres de Macedonia querían ayudar, hermano. Así que los de Corintio tenían el dinero, pero no eran generosos. Y Pablo les aconseja que lo sean, que sean generosos. Y los de Macedonia no tenían el dinero, lo que tenían era generosidad. A todos nos gustaría pertenecer a la iglesia de Macedonia, los que tenían un corazón generoso. Pablo no habló como quien manda, no está dando una orden, pero es bueno que sean generosos y den por amor y no por mandato. Los corintios tenían que aprender a dar con generosidad, y ese acto generoso es por amor, hermano. Ese acto generoso de dar es por amor, no es por mandato. Cuando hay amor verdadero, no tienes que regular lo que vas a hacer. Cuando tú alimentas a tus hijos, hermano, cuando usted alimenta a sus hijos, ¿lo haces porque hay una regla que te lo ordena o lo haces por amor? Lo hacemos por amor. Exactamente. La actitud que nosotros tomamos, nuestros hijos, oye, no es porque tenga un reglamento ahí. Lo hacemos por amor. Cuando ayudas a tus padres, ¿es por mandato o es por amor? Mire qué diferencia, ¿no? Dice que en el Nuevo Testamento ya es un asunto de conciencia. Porque es verdad que sí tenemos un mandato, ¿no? En los 10 mandamientos, honrar a tus padres, y en honrarlos es ayudarlos. Pero lo haces, hermano, lo haces porque está una orden ahí, es un mandamiento, a pesar de que Dios lo ordena. Pero en el Nuevo Testamento, dice cómo Cristo lo hace, un acto de conciencia. Dice, no nomás es porque Dios lo dijo. Lo vas a hacer, ¿por qué? Por amor. Son actos de amor, hermano. Y que nunca pienses que el dar es una obligación. Pero cuando das a la obra de la iglesia, ¿lo haces por obligación o lo haces por amor? Así debe de ser, hermano. Generosos y con la actitud amorosa. Sin duda hay otras áreas del cristianismo que son fáciles, pero el dar, el ser generosos es difícil, hermano. Es más fácil venir a la iglesia que dar. Es más fácil orar que dar. Es más fácil hablar como cristiano que dar con generosidad, ¿no? El dar con generosidad es un indicador de lo que ha hecho la gracia de Dios en nuestra vida. Pero sabiendo cómo somos los humanos de inestables para la obra de la iglesia, es bueno poner una medida.
pero de tu conciencia dependerá si das más o das menos. Algunos nunca ponen una medida como base y son inestables. Dan, no dan, dan menos, dan inestables. Cuando dan, no son generosos. La gracia no es solo el medio para la salvación, sino también el poder transformador en la vida del creyente. Un proceso continuo, hermano, mediante el cual Dios trabaja en nosotros, nos moldea a la imagen de Cristo. La gracia no solo nos salva, sino nos capacita para vivir vidas generosas. Pablo le pide a los corintios que ahora se acerquen y que den como las personas generosas que ahora son. Porque Dios ya los transformó. Son generosos. El dar no es solamente algo que hacemos, sino algo que somos. Eso nos identifica a nosotros como cristianos. Lo que hacemos es el reflejo de lo que somos. Dios actúa primero en nuestro corazón, cambia nuestro corazón, nuestra actitud, nuestro comportamiento. Ahora somos diferentes. Y ya cuando hacemos las cosas es el reflejo de que ahora somos hijos de Dios. Dios cambia los corazones. Recuerda, hermano, Dios ama al dador alegre. Hoy te pregunto, ¿hay un área donde Dios te está llamando a dar sin miedo, hermano? ¿Tienes miedo de dar? Mire lo que hace ese estado del corazón cuando uno se vuelve tacaño. Uno es miedoso. Da miedo. Hay algo, hermano. Pero Dios te está llamando a que des sin miedo, a que confíes en Él. Dios proveerá, hermano. Dios va a proveer. Yo creo que tú has visto cosechas materiales y espirituales como resultado de dar. Sí las has visto, hermano. Has cosechado porque has dado. Muchas, hermano. Yo sé que sí, aquí hay hermanos que sí, pero también hay hermanos que no, y que hermanos que tienen miedo. Miedo de dar su diezmo, de dar su tiempo, de ser generosos. Pero que en esta hora Dios cambie tu corazón. Porque Dios ama y cuida al dador alegre, hermano. Cierre sus ojos ahí donde está, hermano. Vamos a agradecer a Dios y que Dios cambie nuestros corazones, hermano. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú pusiste el ejemplo de dar primero, Señor. Tú diste a tu Hijo Jesucristo, Señor. Y por gracia, Señor, nos has rescatado y por gracia nos has transformado, Señor. Ahora somos personas diferentes, Señor. Personas generosas. Padre, a veces las circunstancias de la vida, Señor, las cuestiones externas, amado Dios. La situación, la carestía de la vida, Señor, nos hace ver, Padre, que tengo que mejor guardar, Señor. Y no quiero dar, amado Padre. Padre, pero en esta hora tú has hablado en los corazones, Señor. Y les has pedido, hermano, hermana, ten confianza en Dios. Tú das, el Señor añade, el Señor lo cumple. Tú das y el Señor añade. Yo sé que tú crees esa promesa, hermano. Pero también si retienes vendrás a escasez. Eso también lo va a cumplir el Señor, hermano. Así que, ¿cuál es tu estado de tu corazón, hermano, en esta hora? Ahí donde estás, dile, Señor, sana mi corazón, Señor. Estoy bendecido, Señor, me has dado una familia, me has perdonado mis pecados, estoy en una iglesia, Señor, me has dado dones, talentos, Señor, virtudes, pero me falta un área, Señor, el dar. Te falta esa área, hermano. Dile a Dios, Señor, cambia tu corazón, Señor, cámbialo en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, dile, Señor, perdóname. Y déjame ser como esa iglesia de Macedonia, que eran pobres, pero eran generosos, Señor. Pero nunca les hizo falta lo indispensable, Padre amado. Oh Señor, en el nombre de Jesús, amado Padre. Tú que escuchas el corazón, Señor, de cada uno de los hermanos en esta iglesia, Señor. Ahí, hermano, dile, Señor,
cambia mi corazón. Quiero dar, Señor, a ti, Señor, primeramente, y después a las necesidades de los hermanos. Aportar para la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Señor, no es un asunto doctrinal, es un asunto del corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Señor, gracias, Padre, por estos corazones nobles y generosos, que escuchan y creen en tu palabra, en tus promesas, Señor. Y que estamos en este lugar, Señor, para que tú vengas, nos hables, Señor, y nos recuerdes, amado Dios, que ahora nosotros como hijos tuyos, Señor, y reflejando tu carácter, Señor, porque tú eres generoso, nosotros también somos generosos, Señor. Todo te pertenece, amado Dios. Y gracias por la parte que me das. Apartaré para tu obra, para tu reino, Señor, y no me faltará nada, Señor. Oh Señor, esa promesa que caiga en cada corazón, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a los hermanos, a las hermanas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu presencia en ellos, Señor, oh Padre, traiga paz, Señor. Traiga salud, Señor. Traiga un corazón generoso, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que usted hace, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos que rectificar áreas en nuestra vida espiritual, Señor. Y recordarnos, Señor, que no queremos, Padre, dañar nuestra vida, Padre. Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias porque primeramente diste a Cristo Jesús. Y ahí comenzó el cambio y lo que ahora somos. Si aquí hay alguien que no ha recibido a Jesús, hermano, hermana, levanta tu mano si quieres recibir a Jesús. El Señor lo envió y recíbelo. ¿Hay alguien en ese lugar que quiera recibir a Cristo? Levanta tu mano, hermano, hermana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Señor, sigue, Padre, trabajando en nuestra vida, Señor. Gracias por lo que usted hace, Señor, en esta iglesia. Que tu palabra, Señor, siga siendo ese alimento, Señor, para la transformación a la imagen y semejanza de ese varón perfecto continúe, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, les he dado tu palabra, les he dado a conocer quién eres y lo seguiré haciendo hasta que te conozcan a ti, al único y Dios verdadero y poderoso. Padre, que la unidad reine en esta iglesia. Bendice a mis hermanos, su levantar, su acostar, el fruto de su trabajo. Bendícelos en el campo, en la ciudad, en su área, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús, Señor. Y estoy convencido que ellos también bendecirán a otros, porque tú amas al dador alegre. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén, hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones, hermano. Denle fuerte aplauso al Señor, hermano.